Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. Santa Madre de Dios, le cantamos con fervor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ten piedad de mí, Señor, porque mis enemigos me asedian y combaten contra mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Santa Misa por las intenciones que vienen siendo habituales, esto es, para que cese esta epidemia del coronavirus, por los enfermos, por aquellos que acuden, que ayudan a los enfermos, también por el servicio, por las fuerzas de seguridad del Estado, en fin, por todos los que colaboran de una manera directa o indirectamente en esta emergencia. Vamos a pedir también por las intenciones de todos y cada uno de los que están asistiendo a esta Santa Misa por internet, y vamos a rezar también y muy principalmente para que la epidemia del pecado cese cuanto antes y venga sobre la tierra la aurora del reino de María, del reino de Cristo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga compasión de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva, y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Él se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, que era muy hermosa y temía a Dios, porque sus padres eran justos y habían instruido a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Muchos judíos iban a visitarlo porque era el más estimado de todos. Aquel año se había elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo. A ellos se refiere la palabra del Señor. La iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y de los jueces que se tenían por guías del pueblo. Esos ancianos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. Hacia el mediodía, cuando todos ya se habían retirado, Susana iba a pasearse por el jardín de su esposo. Los 2 ancianos que la veían todos los días entrar para dar un paseo, comenzaron a desearlo. Ellos perdieron la cabeza y apartaron sus ojos para no mirar al cielo y no acordarse de sus justos juicios. Una vez, mientras ellos aguardaban una ocasión favorable, Susana entró, como en los días anteriores, acompañada solamente por 2 jóvenes servidoras, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie fuera de los 2 ancianos, escondidos y al acecho. Ella dijo a las servidoras: «Tráigame la crema y los perfumes, y cierren la puerta del jardín para que pueda bañarme». En cuanto las servidoras salieron, ellos se levantaron y arrojándose sobre ella le dijeron: «La puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos de pasión por ti, consiente y acuéstate con nosotros. Si te niegas, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías hecho salir a tus servidores». Susana gimió profundamente y dijo: «No tengo salida. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, no escaparé de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en las manos del Señor sin haber hecho nada que pecar delante de Él». Susana gritó con todas sus fuerzas. Los 2 ancianos también se pusieron a gritar contra ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír esos gritos en el jardín, la gente de la casa se precipitó por la puerta lateral para ver lo que ocurría. Cuando los ancianos contaron su historia, los servidores quedaron desconcertados, porque jamás se había dicho nada semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se retiró en casa de Joaquín, su marido, también llegaron los ancianos con la intención criminal de hacer morir a Susana. Ellos dijeron en presencia del pueblo: «Manden a buscar a Susana, hija de Hilquías, la mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y ella se presentó acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos sus familiares lloraban, lo mismo que todos los que la veían. Los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y le pusieron las manos sobre la cabeza. Ella, bañada en lágrimas, levantó sus ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: «Mientras nos paseábamos solos por el jardín, esta mujer entró allí con 2 servidoras, cerró la puerta y después hizo salir a las servidoras. Entonces llegó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros que estábamos en un rincón del jardín, al ver la infamia, nos precipitamos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven porque él era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. En cuanto a ella, la apresamos y le preguntamos quién era ese joven, pero ella no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella clamó en alta voz: «Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí». El Señor escuchó su voz cuando la llevaban a la muerte.
suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel le dijo: sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no hará morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó a venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacia que ellas se les entregaban. Por una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Eterna gloria, honor a ti. Honor a ti, Rey de eterna gloria, honor a ti. Yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Honor a ti, Rey de eterna gloria, honor a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. En la primera lectura nosotros vemos dos ancianos, jueces, que inicuamente acusan falsamente a una mujer de haber pecado. Y vemos cómo Dios protegió a esta mujer y cómo Dios permitió y castigó a estos jueces inicuos. Y esta primera lectura nos debe hacer ver, por un lado, que hay gente mala, y por otro lado que Dios protege siempre a los buenos. Pero la parte sin duda alguna más importante de estas lecturas es el Evangelio, donde vemos a una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio. Bueno, es curioso que no agarraron al hombre, ¿no? El hombre se escapó. Bueno, y estaba solo la mujer. Y esto nos puede hacer que pensar, tal vez el hombre era amigo de los que lo acusaban a la pobre mujer, y verdaderamente los fariseos eran unos fariseos, ¿no? Eso es una hipótesis. Otra hipótesis, que hubiesen montado el caso para que la pobre mujer cayese en pecado y después llevarla a Jesús, ¿no? Como dice nuestro fundador. En fin, son hipótesis que, sabiendo que hay gente mala, no son del todo descartables, ¿no? Más bien tienen alguna probabilidad. Pero en todo caso le presentan a nuestro Señor Jesucristo, le presentan a la mujer pecadora, y le preguntan si hay que apedrearla o no. Claro, esta pregunta era insidiosa, porque los romanos estaban ya gobernando sobre Judea. Si nuestro Señor decía que había que apedrearla, iba contra la ley romana, solo los romanos podían condenar a muerte. Si en cambio decía que no había que apedrearla, iba contra la ley de Moisés. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que es prudente como la serpiente, ¿no? Prudente como la serpiente e inocente como la paloma, prudentemente da una respuesta. Bueno, el primero que le tire la piedra, ¿no? Y claro, y es interesante que los ancianos, que todos se van comenzando por los ancianos, el primero que no tenga ninguna culpa. Claro, todos tenían culpa, ¿no?
Todos habían pecado. Y entonces uno a uno comienza a salir. Y entonces Jesús se encuentra con la adúltera sola y le pregunta, ¿hay alguien que te condena? No, no hay nadie, Señor. Ah, entonces yo tampoco te condeno. Pero fíjense que no es una aceptación del pecado. Bueno, has pecado y bueno, como se puede decir, somos humanos, todos tenemos debilidades, en fin, he hecho un adulterio, he visto pornografía en la televisión, he robado, y bueno, somos humanos, ¿no? Somos todos pecadores, entonces no he ido a misa, bueno, ahora no podemos ir, ¿no? Pero cuando podíamos ir, bueno, no he ido a misa, ¿sabe usted? No sé, estaba cansado ese día. Entonces, lo equivocado sería decirle, no pasa nada, no pasa nada. No, Jesucristo no. Jesucristo, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más en adelante. Y aquí nos abre la puerta de la confesión, que es una cosa, es un sacramento bellísimo, es un sacramento importantísimo, pero en el cual fácilmente podemos cometer algunos errores, ¿no? Primer error, no reconocer nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la tentación de decir, uy, este pecado no lo digo porque entonces el Padre, ¿qué va a pensar de mí? Y no, el sacerdote es representante de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo que quiere es perdonar. Entonces, podemos decirle todos los pecados. Todos los pecados. El sacerdote lo que quiere es perdonarnos. Y el sacerdote además es una persona que hace de intermediario, porque quien perdona realmente es nuestro Señor Jesucristo. Y es una grave tentación. Don Bosco, San Juan Bosco decía que cuando nosotros vamos a hacer un pecado, tenemos la tentación de pecar, el demonio nos quita la vergüenza y somos, en ese momento realmente somos unos sinvergüenzas y pecamos sin vergüenza. Pero cuando nos arrepentimos y queremos confesarnos, nos devuelve toda la vergüenza y aún más, para que tengamos vergüenza y no vayamos a pedir perdón. Entonces, la primera cosa es vencer la vergüenza y decir todos los pecados. Y el segundo problema que tenemos es, muchas veces, la falta de arrepentimiento. O sea, yo sí he hecho este pecado, no tengo mucho dolor y no tengo ningún propósito de cambiar. Así, por inventarme algo, ¿no? Yo no he ido a misa, sé que no he ido a misa, ahora como repito, sabemos que no podemos ir a misa, pero en los tiempos normales, ¿no? No voy a misa, sé que no puedo comulgar porque he hecho un pecado mortal, entonces ¿qué hago? Me confieso que no he ido a misa, pero sin el propósito de ir a misa siempre, sin excepciones. Claro, hay unas excepciones si estoy enfermo, estoy con 38 de fiebre y no puedo ir a misa, ¿no? Entonces, o si tengo un enfermo conmigo, ¿no? Bueno, hay sus excepciones, pero no es por pereza. O sea, si yo hago el propósito, no, yo no voy a ir a misa porque estoy cansado, porque he trabajado toda la semana, eso no es excusa, ¿no? Entonces yo muchas veces me confieso, pero no tengo el propósito de cambiar. Entonces la confesión, ¿qué es? No hay confesión. Muchas veces es inválida porque la persona no lo hace conscientemente y otras veces incluso puede llegar a ser sacrílega, puede llegar a ser otro pecado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener un gran arrepentimiento de nuestros pecados, un gran dolor de haber ofendido a Jesucristo en la cruz. Si nosotros nos parásemos a pensar que con mis pecados mortales he crucificado a Jesús,
Sí, con mis pecados mortales, solo con mis pecados mortales he crucificado a Jesús. ¿Cómo nuestro arrepentimiento sería diferente? Entonces vamos a pedirle a la Virgen María, ella, que a los pies de la cruz rezaba por nosotros, vamos a pedirle a ella que nos dé un grandísimo dolor de los pecados, un grandísimo propósito de no pecar más y la fuerza de decir siempre los pecados al confesor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas dueles. Por tus saliva y por tus fieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos. Por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los esclavos que te clavaron. Por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. oremos hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerte recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, 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 Dominus
nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hostia divina, y adoramos, hostia del amor, tú del ángel eres delicia.
Inde Domine et miserere, quia peccavimus dimi. Ahora vamos a hacer el acto de comunión espiritual, como decíamos los otros días. El primer acto que tenemos que hacer es un acto de fe, el segundo un acto de amor, el tercero un acto de deseo y el cuarto una petición. Esas son las cuatro partes esenciales de una comunión espiritual bien hecha. Claro que cuando una persona expresa el deseo de recibir a Jesucristo, implícitamente están todos estos actos, ¿no? Pero si los hacemos explícitos, y pensados, y reflexionados, y meditados, y vividos, pues sin duda que el valor es mucho mayor. Entonces, mejor dicho, hay una ocasión para que el valor sea mayor, porque nosotros ponemos más de nuestra parte y cuando Dios ve que una persona hace lo que puede, le derrama las gracias sobre ella. Y ahora vamos a hacer, como los otros días, el acto de comunión espiritual escrito por San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como todos los días, durante esta cuarentena, estaremos haciendo hoy a las 9 de la noche las buenas noches a María. Todos los que pueden acompañarnos serán siempre bienvenidos y los que no puedan, que se unan espiritualmente para agradecer a la Virgen por todas las gracias recibidas que hemos recibido en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedum, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, a nos
propitianibus Christi.